Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos, en el nombre del Señor. Hoy día, miércoles, estamos grabando para este nuevo culto, Señor, y vamos a comenzar orando. Padre eterno, Padre misericordioso, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, le pedimos y rogamos, Señor, que bendiga nuestras vidas, nuestras almas, Señor, nuestras personas y a todos los hermanos que van a participar de este culto, que van a ver este culto por medio de internet. Le pedimos y rogamos, Señor, que limpie nuestras almas de todo pecado, de toda maldad, Señor, que nos perdone por amor a Cristo, Señor, y que podamos gozarnos en la palabra que hoy día usted nos trae, Señor. Le pedimos y rogamos por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que están preocupados, Señor, por los hermanos que están afligidos. Le pedimos y rogamos que usted obre en nuestros corazones, Señor, quitando las dudas, dando consuelo, Señor, y también fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Padre eterno, también oramos por los niños que están en las casas, Señor. Les pedimos y rogamos, Señor, que usted pueda bendecir a los niños, bendiga a sus padres, para que ellos puedan seguir enseñándole la palabra de Dios a sus hijos en estos tiempos difíciles. Gracias, Señor, quedamos en sus manos y todo se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia en Segunda de Juan, la segunda carta del apóstol Juan, que tiene solo 13 versículos. Y nos vamos a introducir con otro versículo, siempre de Juan, que dice lo siguiente, está en Juan 14, 9. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjese, esta declaración del Señor Jesús a sus discípulos, que están desconsolados por la anunciada muerte del Señor Jesús en una cruz, el cual, ante la petición de Felipe de que les mostrara al Padre, el Señor Jesús les declara lo que hemos citado antes. Y quiero enfatizar lo que dice el Señor: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es una respuesta, la respuesta del Señor Jesús, que establece el hecho básico y fundamental, que Él es la revelación del Padre. No hay otro que revele al Padre. Y vamos a ver algunos versículos. Vayamos a Hebreos 1, 2, 3, que dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios nos está hablando en este tiempo por medio de su Hijo. En estos tiempos finales, Dios habla por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y tenemos esta revelación y esta palabra completa en el Nuevo Testamento. Perdón. Y por la fe en Cristo, para el creyente, para el que cree, sea judío o gentil, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder espiritual viene por medio de Cristo, vivir en Cristo. Y la sabiduría de Dios nos viene por Cristo. Eso está en 1 Corintios 1, 24. Y en 1 Juan 1:23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
Decir, fuera de Cristo no hay revelación, no hay salvación de Dios. Sin Cristo no hay nada. Como dice en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Si Cristo es tergiversado, Dios es tergiversado. Si Cristo es deformado, Dios es deformado. Si Cristo es negado, Dios es negado. Si Cristo es creído, amado, obedecido y adorado, Dios es creído, amado, obedecido y amado. En Cristo el creyente es hijo de Dios. Sin Cristo el incrédulo es un condenado por Dios. El apóstol Juan, en su segunda carta, advierte a la iglesia sobre los falsos maestros que deforman la naturaleza de Cristo y la naturaleza de la verdad. Hermanos, el título del sermón es La verdad por sobre todas las cosas. Y vamos a leer un versículo que dice lo siguiente, y es siempre de la carta de Juan, que es el versículo clave. Y dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bien, en nombre de Cristo vamos al versículo del 1 al 3. Segunda de Juan, versículos del 1 al 3, y ahí tenemos saludos en la verdad. Y en el versículo 1 tenemos un saludo a la señora en la verdad. Dice así, el anciano, versículo 1 estoy, el anciano a la señora elegida. Vamos a ver algunos aspectos de este pasaje. El anciano, dice. El apóstol Juan se autodenomina el anciano por dos razones. Uno, porque ya era un anciano con más de 80 años. Desde el punto de vista de la naturaleza humana, es un anciano. Y dos, porque era también un título de autoridad espiritual. El título de anciano es sinónimo de sabio, maduro espiritualmente. Al momento que el apóstol Juan escribe segunda y tercera tal vez de Juan, es el único sobreviviente de los 12 apóstoles, incluido más el apóstol Pablo, todos martirizados hasta la muerte. Estamos hablando de este momento, años 90-95. Solo el apóstol Juan muere de viejo en la isla prisión de Patmos. Y dice, seguimos con el pasaje, dice, el anciano a la señora elegida. Aquí hay que comentar dos cosas. ¿Quién es la señora? Algunos estudiosos dicen que es una iglesia y que la referencia de señora era para ocultar los destinatarios de la carta, ya que era el tiempo donde los emperadores romanos, sobre todo Diocleciano, buscaban hacer desaparecer el cristianismo con una feroz persecución. Otros, en cambio, dicen que la carta está dirigida a una señora literal y a sus hijos, por lo cual debe haber sido una persona de renombre para que el apóstol Pablo le escribiera una carta de advertencia. Lo más probable pudo haber sido una persona de medios económicos que hospedaba a predicadores itinerantes, como se hacía en ese tiempo. Por último, tenemos que considerar que los padres en aquel tiempo llamaban hijos no solo a sus hijos, sino también a sus sobrinos y a sus nietos y todo niño que viviera en su casa. Entonces, muy amplio el concepto de hijo. Después dice la señora elegida. ¿Elegida de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Es decir, esta señora era una hija de Dios por la fe en Cristo.
¿Por qué? Porque todo creyente de todos los tiempos es elegido de Dios por su buena voluntad. Déjeme leerle Efesios 1:4, que dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todos los elegidos de Dios son creyentes. Dios eligió a Abraham. Dios eligió a Isaac, el hijo de la promesa, etc. Dios eligió formar un pueblo. Dios eligió a los 12 discípulos. Cristo dice: yo los he elegido, etc. Dios elige, tiene esa soberanía de elegir a quien a Él le parece bien. No por nuestros méritos somos elegidos, y no eligió a nadie, nunca por sus méritos, sino por su propia buena voluntad. Entonces sigue diciendo escribiendo el apóstol Pablo, y a sus hijos, ya hablamos de los hijos, a quienes yo amo en la verdad. A quienes yo amo en la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo he dicho otras veces, recordemos, ¿qué es lo que es? La verdad es Dios, la verdad es Cristo, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad es la palabra de Dios y la verdad es el Evangelio de Dios. Por tanto, el cristiano es una persona que vive en la verdad, es decir, en Cristo. Y en Él mora la verdad, es decir, el Espíritu Santo. Por la gracia de la verdad, por la gracia de Dios Padre, para que obedezca la verdad, la palabra de Dios. Y todo ello por creer la verdad, el Evangelio. De modo que los cristianos aman en la verdad a otros que viven en la verdad que es Cristo. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, dice. Todos los que han conocido la verdad. ¿Conocer qué significa? Significa creer y experimentar la verdad. Todo aquel que experimenta y entiende y cree la verdad, ama a otro que está en la verdad. Como se ve, está implícito en el pasaje el concepto de el amor. Aman al Señor y a todos los que viven la verdad en Cristo. Versículos 2 y 3, estamos en los saludos. Entonces dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Aquí el apóstol Juan, podríamos decir que este pasaje habla de bendiciones a causa de la verdad. Dice: a causa o motivado por la verdad que permanece en el cristiano. Y dice: permanece para siempre. Entonces dice: y estará para siempre en vosotros. La verdad que vive en el cristiano en Cristo por medio del Espíritu Santo es para siempre. No es temporánea, no está condicionada a si peco o no peco. Estamos hablando de verdaderos cristianos, no de charlatanes o de gente que cree que es cristiana porque hace un par de cosas buenas y memoriza otros 2 versículos. No. Déjeme leerle en Juan 14, 16 y 17. El apóstol Juan afirma esto en el Evangelio de Juan. Y dice a los discípulos: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Note. ¿Cuánto tiempo? Para que esté con vosotros para siempre. Y dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, es decir, está en medio de ustedes. Y la promesa del futuro: y estará con vosotros. Estará en vosotros. Es decir,
Por la fe en Cristo el Espíritu Santo viene a vivir en el creyente. ¿Y cuál es la bendición? Lo que dice acá el versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Miren, podemos bendecir a los hermanos, ¿por qué? Por una razón, porque estamos en la verdad. Tenemos la verdad y obedecemos la verdad. ¿Y cuáles son las bendiciones? Dice, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la generosidad de Dios. Después dice la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que es? Que Dios se compadece de nuestras miserias. Y la paz de Dios. Dios se reconcilia con nosotros los pecadores, y todo por la obra de Cristo para el pecador que cree. Hermanos, exprese bendiciones a los hermanos cuando se salude, que Dios le bendiga, hermano. Muchas bendiciones, que el Señor lo prospere en lo que necesita. Desear bendiciones mutuamente es una bendición, hermano. La bendición de poder bendecir a los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque eso honra a Dios y al Hijo. ¿Por qué? Porque ellos son dadores de bendiciones a los que creen. Es como imitar a Dios. Si yo tengo la bendición de tener el gozo de Cristo y estoy contento porque veo a mi hermano o a mi hermana, digo, que el Señor me la revuelque en bendiciones, hermano. Es como imitar a Dios. Dios siempre quiere bendecir a sus hijos. Somos nosotros los que a veces dudamos de Él o nos desligamos de Él. Versículos 4 al 6. Y aquí tenemos varios temas: gozo, verdad, obediencia y amor. ¿Qué dice el versículo 4? Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Aquí hay gozo, ¿por qué? Porque tus hijos, pues sean nietos, sobrinos, o gente que se crió en la casa de la señora, andan en la verdad, andan en Cristo, obedecen, son hombres que aman al Señor, y eso me da gozo, dice el apóstol Juan. Entonces dice, ¿por qué? Porque andan en la verdad, ¿de acuerdo a qué cosa? Dice, o según el mandamiento que recibimos del Padre. ¿Qué? La verdad, ¿qué significa? Significa andar en Cristo. ¿Y qué significa andar en Cristo? Obedecer mandamientos. Órdenes categóricas que deben ser obedecidas. ¿Por qué? La obediencia refleja que andamos en la verdad, manifiesta que andamos en Cristo. Si no son obedecidas, quiere decir que no andamos en la verdad, no estamos en Cristo, y si no estamos en Cristo, no somos salvos. ¿Cuál es el mandamiento del principio? Que dice el versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y cuando habla del principio, habla del Señor Jesús, que dejó el mandamiento. Por ejemplo, ¿se acuerda? Juan, vamos a Juan 13:34, cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es, hermano. Si no hay amor por un hermano, por una hermana, no importando cómo es el hermano, porque ese hermano está en Cristo, es hijo de Dios, como lo soy yo, como lo son los otros hermanos. Si no aprendo a amarlo, es porque, como dice Juan, no amo a Dios. ¿Amar a algunos hermanos? Sí,
Bueno, esa es prueba también, para deshacernos de nuestra soberbia y de nuestro gusto. Debemos someter nuestra vida, nuestro sentir, nuestro pensar, ¿a qué cosa? A la palabra. Lo decimos, pero no lo practicamos muchas veces. ¿Por qué? Porque no me gusta eso. Pero esa es la voluntad de Dios. Pedir perdón, ¿por qué no? Hay que esperar que me vengan las ganas. No, la carne nunca va a tener ganas de perdonar, porque la carne es soberbia, arrogante, prepotente. Entonces, órdenes categóricas que deben ser obedecidas. El mandamiento principal, ya lo sabemos, está en Juan 13:34. Y el amor de Dios en Cristo es el parámetro, es la medida para el que cree en Cristo. Así como amó Cristo, ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro parámetro. Así tenemos que llegar a ser. Tenemos que crecer en ese amor para llegar a ser cada día más parecido como amó y como ama a Jesucristo. Y el amor de Cristo en el cristiano se demuestra andando, que significa viviendo en sus mandamientos, hermano. No hay escape. El que obedece la palabra es porque está en Cristo. Cuando el que desobedece la palabra, ¿qué dice? No, que no puede, cualquier excusa. Somos expertos en excusas. Somos eruditos en excusas para desobedecer. Pero la palabra dice obediencia. Todo aquel que obedece será bendecido. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no hicimos milagros, expulsamos demonios. Yo les diré en aquel día: no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no habéis hecho la voluntad de mi Padre. Así que, hermanos, el primer mandamiento es amar a los hermanos como Cristo nos amó y nos ama. Y ese es el amor, que andemos según sus mandamientos, ya lo dijimos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, obediencia, gozo primero, amor, obediencia, son parte de la verdad, son parte del andar en la verdad, son parte del vivir en Cristo. Versículo 7. El engaño de los engaños. Aquí hay una advertencia, que vienen varios versículos que son advertencias para la señora y para todas las iglesias. Y dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Dónde está el engaño acá? El engaño de los engaños es la falsa cristología. Se puso teólogo el pastor. Cristología significa el estudio de la doctrina de Cristo, del carácter de Cristo, la obra de Cristo, el mensaje de Cristo. De eso está hablando. La falsa cristología, es decir, en tergiversar la naturaleza de Cristo y la obra de Cristo. Lo que hay que decir por principio, y lo que dice toda la Escritura: Cristo es Dios hecho hombre, y como hombre no dejó de ser Dios, y como hombre no tenía pecado, era impecable, se dice. Y negar algunas de las características de Cristo, como lo hacía en este caso a los que critica y acusa el apóstol Juan, que niegan que Cristo vino como hombre, siendo Dios. Negar una de las características de Cristo es tergiversar la naturaleza de Cristo y con ello anular su obra redentora, ofender a Dios Padre y al Espíritu Santo. Los falsos maestros, como
predicadores itinerantes eran hospedados por los hermanos y estos eran influidos y enseñados por sus falsas enseñanzas. Y esta era, ¿cuál era la falsa enseñanza? Que Cristo no pudo venir en carne, ser hombre, natural, debido a que toda materia es mala, inmunda, es pecado, decían. Entonces, según ellos, Cristo fue un espíritu con forma de hombre. Pero esto tiene implicancias muy serias. Aquí no se trata de ser racional o de ser místico, porque ambos lo llevan fuera de las Escrituras. Piense esto, ahora si Cristo no era hombre natural, sino un espíritu, entonces no hubo muerte. Y si no hubo muerte, no hubo pago por el pecado. Y si no hubo pago por el pecado, Dios nos está perdonando y no hay salvación. Y estamos viviendo una mentira. Esas son las consecuencias. Pero hoy hay otra cristología también de falsos maestros, que está dentro de la iglesia. También fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. ¿Y cuál es esta? Es negar la deidad, la divinidad, la sustancia divina de Jesucristo. Cristo era solo un hombre, extraordinario, pero solo un hombre. Esto implica que Cristo como hombre no era impecable, porque era un hombre como todos los demás. Podía pecar, es decir, Cristo es un pecador. Entonces su muerte no paga el pecado de muchos, sino su propio pecado. Por tanto, la resurrección fue una mentira, o una ilusión, o una invención de sus discípulos. Como dicen los judíos, de aquel tiempo hasta la fecha. Y los apóstoles murieron como mártires por una mentira, sabiendo que era una mentira. ¿Quién muere por una mentira sabiendo que es una mentira? Nadie. Y no se trata de ser tan sabio. Cualquier persona, cuando sabe que eso es una mentira, no se la juega. Pero tuvieron que llegar estos teólogos siglos después, que nada vieron ni nada entendieron, que nos vienen a explicar todas estas cosas, que Cristo no podía ser Dios y que los apóstoles inventaron esto. Bueno, entonces estamos condenados porque Cristo era un hombre, murió, no hubo resurrección, todo ha sido una farsa, Dios nos ha mentido o simplemente no existe. Bueno, esta es la obra de los falsos maestros. Esta es la obra del espíritu del anticristo en la iglesia. Cualquiera que niegue los atributos de Cristo, o no negándolo, los use para decir cosas que no corresponden, que están fuera de la revelación, es el espíritu del anticristo. No crean que esto es de poco, por decir, poca importancia. No. Porque así como usted cree y entiende quién es Cristo, así también será su conducta. Y le voy a mostrar con un ejemplo. Mucha gente, y esto lo he oído hasta la saciedad, Dios es amor, no hay juicio. ¿Qué significa eso? Sí, tiene un ídolo, etcétera, etcétera, porque no es verdad, Dios es fuego consumidor, etcétera, etcétera. Bien, pero esto lleva a conducirme en forma pecaminosa, liberticida se llama. No le considero al pecado esa maldad, ese peso, ese juicio, porque no hay juicio. Dios no hace juicio. Así que nos consideramos en el fondo libres para pecar como quieran y seguir siendo cristianos. Es por ese falso entendimiento se
refleja en una conducta. El correcto entendimiento de quién es Cristo es cuando nosotros lo entendemos como las Escrituras lo están revelando. Y si lo entendemos como las Escrituras lo están revelando, nuestra conducta, nuestro entendimiento y nuestro comportamiento va a ser correcto, el que Dios quiere que tengamos. Mire lo que dice Colosenses 1, 15 y 16 respecto a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso refleja qué cosa? Es una declaración de la divinidad de Jesucristo. Él es creador, Él es rey. Todo fue creado por Él, para Él. Versículos 8 al 10. Una advertencia y una discriminante. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Aquí la advertencia, hermano, no es el hecho de que la salvación está en peligro de perderse en un verdadero cristiano que ha sido confundido con el engaño de falsas doctrinas y que lo llevan a cometer pecado, sino que pierde coronas o recompensas. Estamos hablando de cristianos, no de gente que se dice ser cristiana y vive tal cual como viven los incrédulos. Entonces estamos pensando en una persona que puede sinceramente amar y cree profundamente en Jesucristo, no conoce mucha doctrina y a veces absorbe y compra, como se dice, algunas doctrinas falsas. El Espíritu Santo hallará el modo de ir aclarando a ese hermano. Pero hay riesgo de perder recompensas, galardones, lo llama. Déjeme leerle 1 Corintios 5, 4, 5, que dice: ahí hay una situación de un hombre de la iglesia de Corinto que tiene por amante a su madrastra. Y el apóstol Pablo llama la atención a la iglesia: ustedes deberían haberlo amonestado, sancionado. Eso es un pecado grave, que dice que ni los gentiles hablan de este pecado. Así de grosero era. Y después en el versículo 4 y 5 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, la iglesia de Corinto, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Muerte significa eso, muerte carnal, muerte de esta tierra, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Se fija? Es un juicio, porque el pecado es grave y contamina a la iglesia, da mal testimonio de Cristo, ensucia la figura de Jesucristo. Entonces hay un juicio sobre él, y el apóstol Pablo se hace cargo de esto junto a la iglesia para que éste sea entregado a la muerte. ¿Cuál es el primer paso para eso? La excomunión de la iglesia, apartarlo de la iglesia, para que fuera de la iglesia queda en manos de Satanás, que lo llevará a la muerte o lo que sea. Pero también en 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros, los cristianos, los que creen en Cristo, los hijos de Dios, los salvos, dice que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en esta vida, sea bueno, sea malo. La única manera
Y déjeme decirle esto, hermano. Versículo 9. Si alguien anda en confusión por pecado, por ignorancia, por duda, por aflicción, por cualquier cosa, la única manera de librarnos de esta confusión es acudir permanentemente a las Escrituras, hermano, a la palabra de Dios. No nos sintamos autosuficientes. Hermanos, todo cristiano, incluyéndome a mí, no siempre puedo entender toda la Escritura. Y yo tengo que consultar gente que ha leído más, gente que sabe más, o de persona, o voy a buscar sus textos. Porque así tiene que ser. Yo no me siento seguro de mí mismo, porque sentirse seguro de mí mismo es la muerte espiritual. Yo me tengo que sentir seguro de la palabra de Dios. Yo sé que ahí voy a encontrar el recurso, la aclaración, el consejo. Eso debe darnos la seguridad. No un varón. Bueno, si es la palabra del varón, dice correctamente la palabra de Dios, amén. Pero no sentirnos seguros de nosotros mismos. No, si yo sé todo. No, si yo conozco la palabra. No, si yo acá. No, si yo puedo. Esa es la muerte espiritual. Porque no estamos dejando obrar al Espíritu Santo en nosotros para mostrarnos lo débiles que somos, lo ignorantes que somos y lo pecaminosos que somos. Entonces, la única seguridad que tenemos es la seguridad de que la palabra de Dios me dará la respuesta a su tiempo. Y después dice el versículo, leo el versículo 9, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y esta es una advertencia, el llamado a discriminar. El que se extravía pierde el camino de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque no está perseverando, porque no es constante en la enseñanza de Cristo, no está perseverando en la verdad, no está creyendo en la naturaleza y la obra de Cristo. Y si no es constante, no está perseverando, tal vez no sea cristiano, no es hijo de Dios. Porque a veces, déjeme explicárselo de esta manera, déjeme leerle esto y después se lo voy a explicar de otra manera. Y si persevera, es constante en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Es hijo de Dios, es un salvo. Y aquí le explico algo. La perseverancia en Cristo, ¿qué es lo que es? Obediencia. Pero ¿sabe lo que es? Es amor en acción. Cuando usted ama a alguien, persevera en su relación con esa persona. Por eso la perseverancia de los santos, dice la teología, es la señal de que somos hijos de Dios. Porque la perseverancia es amor en acción. La obediencia es amor en acción. Y si no está perseverando es porque no hay amor. Y si no hay amor es porque no hay fe. Creo algunas cosas de Cristo, otras no me parecen. Entonces no hay perseverancia, no hay amor en acción. Esto es la discriminación que hace Dios, que nos enseña también a discriminar. Porque si alguien que se dice cristiano, pero no tiene o no conoce la enseñanza bíblica de la persona y la obra de Cristo, dice, no lo recibáis como hermano. Dice, si alguno de vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La verdad de Cristo.
y no tiene mala doctrina. Y ese es el gran problema, hermano. Nosotros tenemos que discriminar. Nosotros no podemos tener comunión con el pecador. Si alguien se diciéndose hermano, pero vive en el pecado, ¿qué se dice ahora? No, hermano, sí, está un poco mal, pero es hermano. Y si como hermano, parece que hay que aguantarle y tolerarle todos los pecados, y no hay que decirle nada porque eso es falta de amor. Esa es una mentalidad carnal muy popular en las iglesias. Y dice, porque si tú le dices bienvenido, tú participas de sus pecados. Déjame leerle 1 Corintios 5:11. Y lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto respecto a la relación con los pecadores. Y hay un detalle acá que dice lo siguiente: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal de aún comáis, a menos que se arrepienta, a menos que llegue con el corazón quebrantado, diga, mano de pecado contra Dios, contra usted, perdónenme, etc. Pero si no es así, nosotros no tenemos nada que hacer con él. Porque si es cristiano y sabe que está en pecado y no se arrepiente, porque dice que para él no es pecado, entonces déjeme decirle, la comunión llega hasta ahí. Dice, mire, el apóstol Pablo dice, ni aun comáis con él, no tengáis nada que ver. Una cosa es tener comunión con pecadores, lo cual nos hace partícipes de su pecado, y otra cosa es ir a un pecador y predicarle el evangelio. Porque cuando yo tengo comunión con un hermano que se dice hermano, pero que vive en el pecado, yo le estoy alcahueteando el pecado, si no, lo amonesto. O decir, ya lo amonesté, ya le dije, pero seguimos siendo amigos. No. De esa forma usted está siendo partícipe de su pecado. Y es lo mismo en la iglesia. Si hay alguien que tiene pecado y no lo considera pecado, por lo tanto no quiere arrepentirse, ¿qué hacemos? Es que una hermana, hay que esperar. ¿Cómo sabes si Dios, el Señor, de repente le va a poner el arrepentimiento? Y mientras tanto, ¿qué? ¿Damos este testimonio en la iglesia? Hay otros que van a decir, bueno, si ella vive así, quiere decir que podemos hacer esto y lo otro y seguir siendo cristianos y siguiendo en la iglesia y alabando y cantando al Señor, ¿no? Eso envenena. En la manzana podría que envenena el cajón de las manzanas. De aquí que la comunión, toma en cuenta esto, la unidad tiene su fundamento en la verdad. La fidelidad a la verdad, la fidelidad a Cristo. Vivir para Cristo, vivir en Cristo, la palabra de verdad, etc. Cristo, el Evangelio es la verdad. Y llegamos a ella y crecemos en ella por amor. Y es un amor que discrimina, porque es amor en Cristo, en la verdad. Y que amamos a los que andan en la verdad y no amamos a aquellos que no andan en la verdad. Tenemos compasión. Les predicamos el Evangelio. Pero mi amor es por mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha enseñado así, porque Dios me ama. Dios ama al pecador y no ama el pecado. O Dios odia el pecado y ama al pecador. Es falso, hermano. Es un falso, si puede decirse todo lo que se quiera. Dios odia
Dios odia, Dios abomina al pecador. Pero dentro de esta masa de inmundos pecadores rebeldes, Él elige para salvar a uno. Y lo elige ¿por qué? Porque es su soberana voluntad. No porque esos inmundos pecadores como éramos nosotros, cada uno de nosotros, haya tenido algo que valiera la pena para Dios. No. Entonces, es un amor que discrimina, porque el amor que no discrimina es un amor carnal. No discrimina el pecado, no discrimina a pecadores, y es un amor que sí discrimina a Cristo, que sí discrimina la verdad. Y cuando incluye la verdad, la incluye como muchas verdades a gusto de cada persona y consumidor. Entonces ya no es una verdad. Hermanos, la prueba que la verdad es verdad en el amor de Dios a los hermanos. Repito, la prueba que la verdad es verdad es el amor a Dios y a los hermanos que son de la verdad. Eso es. Si no estamos creciendo en el amor a Cristo, tampoco estamos creciendo en el amor a los hermanos. Entonces no estamos en la verdad. No estamos en Cristo. Estos son tiempos muy difíciles de un punto de vista de la doctrina, del ataque que está recibiendo, siendo objeto el cristianismo, la Biblia, las doctrinas bíblicas. El subjetivismo, el liberalismo, el racionalismo, la ideología de género, todo eso se ha introducido en la palabra de Dios, en la iglesia, para destruir. Destruir los fundamentos del cristianismo, los fundamentos de la fe, los fundamentos de la salvación en Cristo Jesús. Aquí están en juego las almas de muchos, incluyendo a veces las nuestras. Entonces, nuestro crecimiento espiritual es crecer a la imagen de Cristo, crecer amando a Cristo, obedeciendo su palabra, perseverando en su palabra, porque ese es amor en acción, y amando los hermanos. Si crecemos en el amor a Cristo, vamos a crecer en el amor a los hermanos. Hermanos, no hay otra fórmula. Esa es nuestra vida. Somos llamados a esa vida, a crecer en el amor de Cristo, amando a los hermanos, sirviendo a Cristo, sirviendo al Señor, sirviendo a los hermanos, para la gloria de Dios. Es de bendición muy grande tener fe y claridad en la doctrina de Cristo según la Biblia, y tener comunión con Cristo y con los hermanos, crecer y cultivar en doctrina y comunión y en este tiempo, hermano, arrepintiéndonos siempre, pidiendo perdón, porque siendo buenos cristianos, como a veces nos consideramos, no significa que no tenemos que pedir perdón, no significa que no tenemos que arrepentirnos. Precisamente porque somos cristianos debemos pedir perdón y arrepentirnos. Sobre todo en este tiempo, el tiempo que estamos viviendo, no solo desde el punto de vista del ataque a la iglesia, sino de la situación actual de la pandemia. En la predicación anterior se los dije, esta es una crisis global que está afectando la vida y la muerte de muchas personas. Y aquí es donde se prueba quién es quién. Cuánto amor, cuánto crecemos, cuánto amamos al Señor, cuánto amamos a los hermanos. Entonces este es un tiempo de pequeña tribulación, ¿cierto? Que indudablemente se profundizará, eso mismo, profundizará, que irá más profundo en la semana siguiente. Esto no va en decrecer, esto va en
crecimiento, todavía no ha llegado a la curva máxima a nivel internacional. Así que, hermanos, nosotros tenemos una tarea bien importante. Hermano, use los medios de comunicación para la comunión en Cristo con los hermanos y para comunicar a otros el Evangelio de Cristo. Esta pequeña tribulación ha puesto a las personas en pánico y dudas sobre la vida y la fragilidad de la vida, porque se siente y se palpa la cercanía de la muerte. Llevemos y llenemos las redes con la palabra de Dios, para que la esperanza y el amor de Cristo, que se nos dio por su muerte en la cruz, lleve a muchos al arrepentimiento y a la salvación para vida eterna. Sí, hermano, aproveche este tiempo, ore, que el Señor le abra puertas de predicación, fortalezcase en el Señor, porque todavía no viene lo más difícil, todavía no lo estamos viviendo, viene lo más difícil. Versículos 2 y 13, para concluir. Tengo muchas cosas que escribir, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. La comunión deseable. El apóstol dice, no te sigo escribiendo, yo prefiero verte y hablar y gozarnos mutuamente. Porque uno desea estar con los hermanos, tener momentos de comunión, participación, para que el gozo sea cumplido. Deseamos esta comunión personal con los hermanos y vamos a poder practicarla cuando esta pequeña tribulación llegue a su fin. Comunión con nuevos hermanos, ojalá, nuevos convertidos que nos conocíamos solo por internet y ahora vienen a la iglesia, amén, den un abrazo para la gloria del Señor. Y gozarnos con los hermanos presentes y gozarnos por los hermanos que partieron y están gozándose en el reposo de Cristo, donde ya no hay más cuerpo pecaminoso, solo espera gozosa de la resurrección con cuerpo glorioso por el poder del Espíritu Santo que vive en el cristiano prometido por Cristo para los que creen en Él. Eso, hermano. Esto se va a terminar, pero la batalla va a continuar. Esta pequeña tribulación es una gran oportunidad para llevar mucha gente al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Ore por ello fervientemente y ore además por los médicos, ore por los enfermeros y enfermeras, por el personal sanitario, que esté en la primera línea para salvar gente de esta enfermedad, no la otra primera línea que es destrucción, muerte. Ore por esa persona. Son todos incrédulos, no importa, están haciendo un trabajo y que el Señor pueda concederle la posibilidad de creer. Así que, hermanos, tenemos mucho trabajo. Puede hacerlo de su casa o moviéndose poco, pero hay mucho trabajo que hacer, porque la única esperanza que tiene este mundo es Cristo, y los únicos llamados a predicar a Cristo es la iglesia, hermano. Déjeme leerle 1 de Pedro 4, 2 al 13. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Estas son palabras que el apóstol Pedro escribe a hermanos cristianos perseguidos, hermano. Hoy día todavía no somos perseguidos aquí en Chile, en otras partes sí. Pero en estas circunstancias que se nos ha puesto el límite,
Gocémonos en Cristo y llevemos este gozo en el Evangelio, predicando el Evangelio a otros que están necesitando urgentemente de una esperanza. Hermanos, practiquemos y prediquemos la verdad por sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, darle gracias, Señor, por estas aclaraciones y estos consejos y estas enseñanzas que el apóstol Juan dejó en esta carta, esta breve carta, pero con mucha sustancia. Padre, yo le pido que todos los hermanos que hayan escuchado este sermón en base a la segunda carta del apóstol Juan puedan ser bendecidos, que usted obre en sus corazones, en nuestras mentes, para la gloria de su nombre, y podamos bendecir a muchos en estas circunstancias de hoy día. Padre eterno, quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.